¿Cómo están, humanos? ¿Todo bien? Ya no sabemos si reír, si llorar, si indignarnos. Ya este gobierno casi que podemos esperar cualquier cosa, ¿no? Mientras por ahí nos quedamos sin agua en los glaciares o la economía está cada vez más en números en rojo, tenemos al presidente hablando de la moral basado en Adam Smith, ¿no? Hablando casi del siglo XVIII, porque obviamente en el presente, si hay algo que no les queda y no tienen, es moral. Entonces, en definitiva, se tienen que retrotraer a un proceso de interpretación histórica, ni siquiera es una situación de la realidad, ¿no? Porque se cumplieron 250 años de la salida de un libro, obviamente de un bestseller. No vamos a poner en duda los valores y los grandes aportes que hizo Adam Smith a la construcción de la ciencia económica. Sin duda podemos decir que puede ser el padre, si no es el padre es el tío. Claramente es uno de los fundadores de esa disciplina, también teniendo en cuenta que en ese momento la ciencia económica no estaba tan vinculada a una situación de ciencia exacta o de modelos matemáticos, sino justamente a un proceso de filosofía política, de construcción de pensamiento y no tan solo de datos. Pero en definitiva, volver a hablar hoy de Adam Smith, de ese padre de la economía, como le gusta llamar al presidente, o vincularlo a la moral del mercado, pensando en una idea de bienestar general, pero se puede hablar de esa situación en definitiva sin ponerlo en ese contexto histórico o tratar de traer permanentemente paralelismos. Pensemos que cuando Smith hablaba de moral, estábamos hablando de una sociedad donde existía la esclavitud, ¿no? Cuando Adam Smith hablaba de libertad, no existía la democracia moderna. Cuando hablaba de individuos, la mayoría de esos individuos no tenían ningún tipo de derecho político ni de derechos económicos. Cuando hablaba de mercado, no existían las corporaciones, ni los monopolios globales, ni la financiarización de la economía, ¿no? Entonces, en definitiva, esa es la idea, ¿no? Porque traer Smith al presente sin darle un contexto histórico no es un problema de definición epistemológica económica, sino que es un problema ideológico de tratar de marcar distintas barreras. Y ahí es donde yo me empiezo a hacer un poquito de ruido de lo que ¿qué está queriendo vendernos el presidente, ¿no? Porque como orden moral entre individuos libres, de lo que decía Adam Smith en esta idea del mercado, pero ese mundo no existió, porque era una sociedad profundamente desigual, con un poder extremadamente concentrado, con privilegios de clase, porque estaban cerca de haber reinados, con un Estado incipiente y que se trataba de modelar, y que justamente los que querían ponerle límite era esa burguesía terrateniente en muchos casos, industrial en otra, que pretendía justamente inferir a través de ese poder concentrado en la creación de ese Estado. Entonces, cuando se hablaba de la famosa mano invisible, que también la cita el presidente, supone competencia, pero hoy tenemos mercados concentrados, supone individuos iguales, y hoy claramente hay desigualdades estructurales a lo largo de la economía. Supone mercados abiertos, pero hoy tenemos plataformas dominantes, una, un tecnofeudalismo que nos habla de economías con reglas globales. Entonces Smith también estaba pensando en incipientes comerciantes, en terratenientes. No estaba hablando de fondos de inversión que manejan un gran volumen de dinero de un país a otro y con libertad de movimiento de capitales, ¿no? Smith hablaba de mercados locales, regionales, no de empresas globales y de dominación mundial. Smith pensaba en que justamente la división del trabajo iba a traer progreso, pero él mismo ya hablaba de que esa división podía traer una mayor tecnificación, pero menor ilustración, menor pensamiento. Hablaba de automatización, de precarización, de plataformas. Y en ese sentido, él mismo
le deja la puerta abierta a Marx para que después hable del plusvalor y de la explotación de mercado, ¿no? Entonces, el problema no es leer Smith. El problema no es si estamos o no dudando del gran aporte que le hace a la ciencia económica, ¿no? El problema es leerlo como si el mundo no hubiera cambiado, ¿no? El problema es pensar que en 1776 acá no pasaron algunas cosas, ¿no? Como la aparición de la democracia, la aparición de los derechos laborales, aparece el Estado como herramienta de regulación, aparece la seguridad social, apareció la educación pública, aparecieron las regulaciones económicas. Todo esto no existía cuando Smith planteaba su tesis y planteaba justamente la construcción de la riqueza de las naciones. Pero al mismo tiempo, tampoco cuestionaba la esclavitud, tampoco cuestionaba esas formas de producción que se basaban en las jerarquías. Entonces, un poco ese estado mínimo del que planteaba Adam Smith era un estado que ignoraba la esclavitud, que ignoraba la desigualdad, que ignoraba la exclusión política de la gran mayoría de todos los habitantes. O sea, no era libertad. Eran distintas jerarquías sociales. Entonces el presidente lo que nos está queriendo decir es que él banca que haya diferencias de jerarquías y que él quiere en definitiva ser el representante de esos jerarcas, de esa nueva casta, ¿no? O sea, Smith criticaba los privilegios del Estado, pero no cuestionaba la concentración económica. Entonces, esa mano que él habla de invisible, deja de ser invisible y empieza a ser supervisible porque el poder económico captura al poder político y ya lo estuvimos viendo y se hacen visibles los monopolios, se hacen visibles las desigualdades, se hace visible la concentración del ingreso, se hace visible que las tomas de decisiones tienen algunos perjudicados y otros no. En definitiva, hay actores que pueden ir, presentar sus papeles y acceder a un crédito de un banco público, mientras otros que tienen las mismas características, que trabajan todos los días y que también quieren acceder con esas mismas características, se quedan afuera. Por ahí, porque no estaban cerca de la sanción de alguna ley, que era el dato clave que estaba pidiendo esa entidad para darte el crédito. Entonces, no es Smith sí o Smith no, ¿no? Es que no podemos usar las ideas del siglo XVIII para pensar el siglo XXI, porque el mundo cambió. Porque hoy la economía no es solo una economía de mercado. Hoy es poder, es instituciones, es regulaciones, es democracia, es derechos. Y si algo aprendimos a lo largo de estos 250 años, es que el mercado sin reglas no genera libertad. Claramente genera concentración. Y cuando se concentra el poder económico, también se concentra el poder político. Y ahí es donde la mano invisible pasa a ser lo más visible del mundo y empieza el verdadero debate. ¿Qué quieren hacer con esa mano visible? Y lo que quieren hacer con esa mano visible, los mismos de siempre, es señalarse entre ellos para garantizarse poder ellos tener el acceso a esa casta. Y así lo muestra este videíto para ir cerrando del sueño que tiene este gobierno cuando nos habla de Adam Smith. En los momentos difíciles hay instituciones que te bancan, que construyen sobre el esfuerzo colectivo, que ven oportunidades donde otros ven obstáculos, que prefieren los hechos y no las palabras. Banco Nación, cumpliendo el sueño de la casta propia. Porque las casas no son para todos, son simplemente para los amigos del poder.